Bueno, buenas tardes Patricia, muchísimas gracias por haber aceptado hacer la entrevista. Estamos con la directora de la escuela número 20, Justo José de Urquiza. Y bueno, y vamos a hablar un poquito, si a vos te parece, sobre el golpe de Estado que aconteció el 24 de marzo de 1976. Perfecto, buenas tardes, ¿cómo te va Gladys? Y bueno, como vos decís, vamos a tratar de charlar y de recordar un poquito a ver qué fue lo que pasó en esa década infame, esa década oscura que padeció nuestro país. Bien, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo viviste el golpe de Estado? Cuando se produjo, yo era muy chica, tenía 9 años en ese entonces, en ese momento cuando se produce, pero sí escuchaba, por ejemplo, a mis padres. Mi familia es de cuna peronista y entonces ellos comentaban lo alarmante de la situación, qué es lo que iba a pasar, que ahora existía, que iba a pasar con esto del toque de queda, de que eran unos términos que no eran normales para lo diario. No se conocía en esa época. Tal cual, que no se conocía. Entonces papá fue el que en muchas oportunidades me explicaba a mí, porque siempre fui demasiado inquieta, por decirlo con palabras coherentes para este diálogo, y él fue el que me contaba en muchas oportunidades cosas y dudas que a mí me fueron surgiendo. Vos eras alumna entonces, estabas cursando la primaria. Exactamente, estaba cursando la primaria en ese entonces. Si vos me preguntás en sí, lo más que te puedo llegar a decir de recordar era porque había televisión en blanco y negro, nada más lo que se vivía en ese momento, y me acuerdo de el silencio que te hacían para que vos pudieras escuchar, no en la escuela, porque en la escuela no se habló absolutamente nada, sino en casa cuando llegamos, al mediodía, porque yo venía a la mañana a la escuela, y al mediodía para escuchar en el noticiero qué es lo que escuchaban, que en aquel momento solamente se veía Canal 3 y Canal 5 de Rosario, que era por antena. Los canales de aire. Los canales de aire que había en aquel momento. Y así que era el silencio de escuchar lo que pasó, y sí tengo grabada en la imagen, digamos, la imagen de un señor de bigotes y de un señor más gordo, cabeza blanca, digamos que es la imagen que yo más recuerdo. Bien. ¿Realizaste alguna actividad como estudiante en contra de la dictadura años después, no? Años después, tal cual. Ya te decía, siendo chica fue muy poco, sino simplemente preguntarle a mi papá qué significaba eso del toque de queda, nada más. En la localidad, es una localidad muy chica donde todos nos conocemos, pero a pesar de todo nosotros sabíamos que la rebeldía era en contra de los militares, y militares para nosotros significaba policía. Entonces, como éramos muy valientes, y esto es toda una anécdota la que te cuento, Gladys, resulta ser de que había uno de nuestros compañeros que tocaba la guitarra. Entonces nosotros, súper rebeldes, nos sentábamos en la plaza, en un banco enfrente, a cantar Solo le pido a Dios de León Gieco, que era extremadamente subversivo lo que hacíamos. Y cuando la policía, que se reían en aquel entonces, porque vos pensás que mi casa queda a media cuadra de la policía, por lo tanto, Te en conocían. su momento, tal cual, y el comisario era, donde está la comisaría vieja ahora, o sea, al lado de la comisaría nueva, en ese momento, cuando yo era chica, el comisario tenía una nieta, y con esa nieta nosotros jugábamos en los calabozos. Entonces vos pensás qué tanto miedo le podía eso llegar a tener. Después, cuando se produce esto de la revolución, claro, nos conocían, y nosotros cantábamos, ya te digo, re revolucionario, esta de Solo le pido a Dios que no me lo olvido, ¿viste? Y cuando salían afuera re valientes, salimos corriendo, eso te lo garantizo, también era la otra anécdota. Y como anécdota también tengo para contarte que, por ejemplo, en una oportunidad viajo a Buenos Aires, a la casa de unos tíos, y siempre fui de cambiar de carteras, y siempre coqueta según mis términos. Entonces me olvidé del documento en la otra cartera. Paran en un lugar, sube la policía y dice, los militares en realidad, suben porque estaban vestidos de verde, y dicen que nos iban a, saquen los documentos, piden los documentos, pero con voz así extraña a lo que uno normalmente está acostumbrado. Con una voz autoritaria. Autoritaria. Documentos. A mí se me salieron los ojos del susto, y el muchacho que venía adelante, que los pedía, se ve que me leyó en la cara el susto que yo tenía, porque no podía ni respirar del susto que tenía, y pasa
¿no? En lugar de pedírmelo a mí, pasa al asiento de atrás. Te hizo un favor. Gracias a Dios me leyó el pensamiento, porque lo que yo ya estaba sin aire, no sabía, porque aparte vos acordate que lo que vos conocías eran las historias que pasaban, o sea, lo que te contaban otros. Claro. Lo que te contaban, nunca lo vivimos en realidad en nuestra localidad. Sí, esta cuestión del toque de queda, que tenías que quedarte y que no te permitían andar, pero tampoco era que acá no hubo desaparecidos en el pueblo. No hubo desaparecidos, siempre fueron los mismos disturbios, digamos, las cuestiones de que te llevaban a los que estaban alcoholizados. En aquel momento había un jeep que le decían el suba-suba, porque había un policía que era un gordito, entonces le decía suba, 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 entonces así le quedó al jeep, suba, suba, suba. Patricia, ¿y qué pasaba si no tenías el documento? Si ellos te lo pedían y vos no lo tenías. Eras un indocumentado. Entonces, o un subversivo, y ahí sabíamos que desaparecías. O era el supuesto que vos tenías, porque ya te digo, te manejabas con muchos supuestos. Los que estábamos en el interior, en este pueblo, en Maciá, en donde todos nos conocíamos, ¿entendés? Te manejabas con eso, porque los de afuera te venían con ese cuento. Claro. ¿Me entendés? Entonces vos decías, claro, no tenés el documento, chau, andá a saber dónde vas a ir a parar, porque después, te vuelvo a repetir, venían las anécdotas, después vinieron esas. Claro, pero en el momento era un susto terrible no tener el documento. Y vos acá en el pueblo no salías con el documento. Claro. Eso que era tu casa, para no perderlo, por despistado, por lo que fuera. Y cuando ibas a la ciudad, sí tenías que hacer. Bien. ¿Vos recordás qué libros se podían leer en los colegios? ¿O si había libros prohibidos? Sé que había, lamentablemente mi memoria es muy cortita en este caso, voy a fallar. No me acuerdo de cuáles eran los específicamente qué era lo que sí se podía leer y cuáles no, pero te mentiría, Gladys. Realmente si te digo cuáles son, no recuerdo bien, pero sí sé que hubo una selección de libros y hasta ahí llega mi... Bien. ¿Cuál era el escenario educativo en ese tiempo? No te olvides, te voy a volver a repetir que nosotros estamos en un pueblo chico, Maciá, en donde teníamos en aquel momento, cuando yo iba al secundario, un rector que era un cura. Entonces nos manejaba, el padre Boxler manejaba el colegio con mano firme. Entonces vos venías de ese tipo de manejo, en donde él era recto en su forma de ser, entonces vos no tenías posibilidades de desvío, digámoslo de alguna manera. Ya era de por sí una forma rígida. Exactamente. Y lo mismo, por ejemplo, en el caso mío, en los primeros años yo los estudié en un colegio de monjas acá en Lucas González, en el pueblo cercano a nuestra localidad. Y también vos tenías horarios estrictos, tenías que levantarte a las 7 de la mañana para rezar el rosario, después de eso te lavabas, después de eso te ibas al desayunador, después de desayunar entrabas al aula, o sea, tenías un horario estricto para todo. ¿Y no hubo alguna modificación en la época de dictadura? Todo siguió igual. Para nosotros siguió igual. O sea, para mí y la experiencia esa, ya te digo, porque no teníamos salidas, por ejemplo, ya te digo, los primeros años, que fueron los que yo estuve en el colegio de monjas, que fueron 13, 14 y 15 años, vos entrabas el lunes y salías el viernes. Claro. El fin de semana, con 13, 14 y 15 años en aquel momento, no era normal que vos salieras al boliche como por ahí hoy se puede llegar a ver. Exacto. Inclusive vos fíjate que te dejaban bailar en aquel entonces a partir de los 15 años. Por lo tanto, tampoco salía. Entonces, esos 3 primeros años, suponete, para mí no fue modificatorio. El venir con un horario del colegio de monjas, que a las 10 de la noche ya tenías la luz apagada, no hubo cambio. Después de eso, a los 16 y 17 fue cuando yo me vine a terminar el secundario acá. Y ahí siguió lo mismo. Exactamente. Bien. ¿Tenés noción si se concretaron paros o marchas docentes o de alumnos acá en la provincia? O sea, vuelvo a repetirte lo mismo, eran comentarios más que nada. Solo comentarios, ¿me entendés? Porque no...
yo no asistí, yo No participaste. no participaba en ninguna, y después vos te enterabas por los medios de comunicación qué es lo que pasaba. Bueno, hablando de los medios de comunicación, por ahí, por haberlos escuchado a tus papás conversar o en la familia, ¿hubo algún cambio? Sí, lo que ellos contaban era que había noticias que no se daban. Por ejemplo, el tema de los desaparecidos, por ejemplo, no se hablaba. El tema, todas esas imágenes aparecen después con el tiempo. En el momento había noticias que no se podían dar, había música que sí no se podía escuchar, Gladys, por ejemplo. Los Olimareños, es una canción, cantores de protesta que a mí me encantan. Suponete, hoy me entero, por ejemplo, anécdota, de otro maestro que era de Misiones, el papá de una amiga, José Luis Vittori. José Luis Vittori con su señora esposa vivían en Misiones en aquel entonces de la dictadura militar. Y ellos, era la época de los discos. Y si te encontraban discos, por ejemplo, de los Olimareños, era subversivo. Entonces ellos los habían enterrado a los discos para poder escucharlos. Los tenían enterrados en un lugar del jardín, ¿entendés? Y con plantas, todo eso, porque eso era terriblemente subversivo. Después, como anécdota, por ejemplo, en Nogoyá, otro caso, pero eso contado por mi mamá, supongo. Éramos clientas de una tienda y la dueña de esa tienda tenía una hija. Esa hija se había casado y tenían 2 niñas. Y ellos supuestamente eran subversivos según la consideración de los militares, y se escucha ruido, vivían afuera ellos, en Santa Fe, estaban viviendo allá, y escuchan ruido, y como que sabiendo lo que iba a pasar, la mamá lo que hace con las nenas es la mete dentro del ropero y las envuelve con el colchón. Y les dice, no se muevan de acá, mamá las va a estar cuidando. Eso es son de esas anécdotas que a vos te duele, fuerte. Porque vos lo sabés después en qué termina esto. Y bueno, y pasa el tiempo y no vuelve mamá, y las nenas quedaron esperando ahí. Hasta que una vecina recurre, va, la saca a las 2 nenas, avisa a la abuela acá, y los 2 padres aparecen muertos después. Como que le avisa a la nena, y la tienda era San Pedro, ahora ya no sé si existe, pero esos historias padres, muy fuertes, ¿verdad? Historias muy fuertes. Como también enterarnos de que, por ejemplo, acá en Maciá sí hubo gente que se supone que vino escondida, huyendo de la década esta y de los militares. Nombres conocidos, hombres que hoy viven en el pueblo, que formaron su familia, vinieron huyendo en aquel entonces. Buscando una cierta protección, anonimato también. También por lo que te decía, Maciá es un pueblo chico. Dentro de todo, Exacto. Vos pensás, estamos lejos de... No es fácil el acceso, Sí. Entonces... Bien. Y analizando ahora, vos que ya sos adulta, tenés una carrera, una profesión, analizando lo que sucedió en ese tiempo, ¿quiénes eran los subversivos? Realmente se me pone la piel de gallina, porque es mucha la rebeldía que me ocasiona, la ignorancia en la que nos sumieron en muchos casos, y vas a ver que se me van a llenar los ojos de lágrimas, y no solo por las anécdotas que después fuiste escuchando e imágenes que después pudimos ir viendo, sino cómo este tipo de personas, porque no da para que los nombre de otra manera, como realmente quisiera hacerlo, pisotearon un pueblo completo, le robaron los sueños a más de una persona, a más de un niño lo desprotegieron, y llenaron el cielo con más de un ángel, porque voy a insistir eternamente en la misma cuestión, que vos podés pensar de una manera diferente, pero a nadie le da derecho a quitarte la vida y a robarte los sueños. Exactamente. Por eso digo que el cielo está cada vez más lleno de estrellas, porque esa década infame que nosotros tuvimos llenó el cielo de estrellas
con estrellas diferentes, porque vos fíjate cómo titilan distinto, porque son todos pensamientos diferentes. Tal cual. ¿Por qué Soy considerás? llorona. Sí, bueno, ¿qué va a ser? Los sentimientos afloran. Afloran Es así, mucho. más con este tema tan delicado. Es un tema muy delicado que duele mucho todavía aún a los que no lo vivimos por ahí. Exactamente, y vos fíjate que nosotros, Gladys, como docentes que somos, tenemos que enseñarle a nuestros alumnos toda esta cuestión. Sí. Y sobre todo lo que es el respeto y hacerse valer y luchar por lo suyo sin enfrentar y sin tratar de que pierdan. A ver, que la afuera es diferente y que acá podés tener otra realidad y que vos tenés que formarte, tenés que luchar por eso. Entonces es un tema fuerte y es una responsabilidad tan grande la que tenemos que por ahí en muchas veces yo digo, ¿viste? Ay, mamita, en la que me metí, porque no es ser maestra, sí, estudia maestro, nada más. No es eso. No es solamente eso. Cuando te pones el guardapolvo sabes lo que significa. Exactamente. Es así. ¿Por qué crees vos que pudieron llegar los militares al poder? ¿Hubo algo que legitimó ese poder? El miedo. ¿El miedo? El miedo fue para mí el miedo, porque sembraron terror en realidad, no fue miedo, sembraron terror y a pesar de que muchos se rebelaron, pensá que muchos tratando de proteger por miedo a que me saquen mi niño, ¿me entendés? Yo me callaba la boca. Exacto. ¿Me entendés? Por miedo a que se enteren de que yo estaba escuchando, yo me callaba la boca, ¿no? Y así multiplicaron, me callaba. Entonces, por miedo del terror se impusieron, se adueñaron y nos robaron, vuelvo a insistir, robaron el poder el gobierno, la libertad y todo lo que te decía antes. Para mí es la palabra que cabe, ¿me entendés? Porque tratando de analizarlo y cuando yo hablaba con mi papá esos temas siendo más grandes, él siempre me decía lo mismo. Mija, eso es lo que pasa. El miedo es el que te hace muchas veces trastabillar. Y él decía, siempre hay que meterse adentro y pelear desde adentro las cuestiones. Porque yo le decía, pero si yo hubiese estado, si hubiese sabido, yo lo hubiese agarrado, yo le hubiese hecho esto, y tomas de carácter, porque hasta esto le hacía de tomas de carácter, de aquí, de allá. Imagínate con el carácter que tengo y unos cuantos añitos menos, según yo, lo que le hubiese hecho. Entonces él decía, no, hay que saber en qué momento actuar. Hay que callar y actuar después. Esperar el momento justo. Esperar el momento justo, lo que no significa que vas a aceptar, lo que no significa que vas a bajar la cabeza. Bueno, ¿te parece que sería posible hoy que suceda lo mismo? ¿Que la sociedad esté preparada o que acepte, que legitime que los militares tomen el poder de nuevo? No, vos fíjate, o sea, yo creería que no porque es mucha, como vos decís, la herida sigue abierta. Sigue abierta la herida y no se va a permitir, por más que estemos atravesando momentos sumamente duros. Muy difíciles, porque sí. Muy difíciles, el dinero no te alcanza, es una locura, ¿me entendés? Lo que tienen chicos afuera estudiando nos cuesta un montón, resulta ser de que vos soñaste con hacerte tu casita y lograste comprarte el aire y después no lo podés prender porque se te subió la luz, y lograste hacerte la conexión de gas y no podés usar el calefactor porque también te viene caro, y las que nos gusta el pan, no lo podemos comer porque está muy caro, y tenés que iniciarte una dieta porque sí o sí, y sumale, y la cuota del auto. Yo quiero creer que el pueblo sigue con la herida abierta y también con los ojos abiertos. Porque vos fíjate que antes, al no haber tantos medios de comunicación, por ahí la comunicación estaba más cerrada. Si bien pasamos un gobierno que nos mantuvo engañados, porque fue muy dadivoso el gobierno, tuvo planes muy buenos, yo no digo que no, fue muy dadivoso, hoy por hoy las noticias nos van contando que había detrás de cada dádiva, cosa que nosotros no lo sabíamos, pero en aquel entonces no teníamos esa posibilidad.
Vos fíjate que en aquel momento mirábamos o El Zorro, la noticia de las 7 o de las 8, no me acuerdo, no era de 7 a 8 el noticiario, y mirabas esas noticias, pero no te contaban todo. Que no eran todas las noticias en sí, no sino las que a ellos les convenía solamente. Porque eso también lo tenían regulado. Exacto. Yo también me acuerdo, ya te digo, eran específicos la información que a vos te da. ¿Viste? Y lo mismo pasaba con las radios. Vos tenías cuestiones específicas para informar, y hoy no, hoy tenés más medios de comunicación, estás más informado si querés, o más desinformado también. Y no hay tanto miedo tampoco a preguntar, a enterarse, a saber un poco más. Tal cual. Hemos perdido ese miedo, me parece, como sociedad. Yo creo que sí, por eso te decía, estamos más con los ojos abiertos porque está la herida sigue presente, ¿entendés? No es una cicatriz, ya está, no es una cicatriz, no es una marquita que te quedó y listo, no, eso sigue, ¿entendés? Porque vos fíjate que constantemente te están apareciendo nietos de desaparecidos, historias. Me estoy acordando una tía mía que vivía en Buenos Aires, también ella era de las protestas, no tenía hijos, pero ella acompañaba a una amiga. Fue cuando empieza en Plaza de Mayo el paseo de las madres de Plaza de Mayo con los pañuelos blancos. Entonces le dice a mi tío, que era mi tío viejo, un tío viejo, Almada de apellido, hermano de mi abuela, el único tío que venía a visitar. Supuestamente iba a volver estilo 12 del mediodía, ella tenía que volver porque ellos caminaban dando vuelta porque no protestaban, no hablaban. La protesta consistía... Era una marcha en silencio. Una marcha silenciosa. Bueno, y eran como las 4 de la tarde y la candidata no aparece. Mi tío dice, mi vieja no aparecía. Y entonces se toma el colectivo, él nombraba, ¿no? El colectivo no sé cuánto, no sé dónde, para llegar hasta la Plaza de Mayo donde estaban supuestamente. Entonces dice que él ve una multitud, ¿no? Y en esa multitud, ¿qué pasó? Pregunta él. No, dice que tiraron una bomba, dice una bomba, pero no era bomba, sino que se prende para prender fuego, no era una bomba de esas que te estallaba, que te rompía, tenía un nombre específico que prendía fuego. Y entonces, dice, hay una señora ahí, pobre señora, le prendieron fuego todos los pelos, el pañuelo y todos los pelos. Ay, pero qué bárbaro. Y mientras tanto dice que él miraba y buscaba. Dice, no serán... Dice que se empieza a acercar y la ve a la mujer que le habían quedado unos mechones de pelo por acá y otros de pañuelo prendidos por acá. Esa es otra anécdota que me acuerdo, digamos que uno trata de buscarle algo gracioso a esto. Como para que no duela tanto. Como para que no duela tanto, pero en realidad divertido no tiene nada. La rebeldía nuestra de cantar la marcha de la bronca es nada, marcha de la bronca, solo le pido a Dios, que es otra de las... O sea, recién te nombraba, solo le pido a Dios, pero la marcha de la bronca también, era nada en comparación con lo que vivió la gente en otro lado. Nosotros, en las grandes ciudades. Exactamente, nosotros en nuestro pueblo seguíamos saliendo tranquilos. Y si la policía te encontraba en la calle te decía, vamos chicos, y de ahí no pasaba. Claro. Era un reto, pero porque te conocían. Exacto, nada más. exacto. Es como que uno vivía tranquilito en tu rinconcito del mundo. Exacto. Sí. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista y bueno, perdón por hacerte lagrimear. No, ya sabés, cualquier cosa en la que yo te pueda ayudar, me encanta que sigas estudiando, me encanta que no bajes los brazos y voy a volver a llenarlos un poco de lágrimas. Sabes que estoy con vos y lo que te pueda ayudar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.